Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en el corazón de muchos de sus seguidores, la relación, o lo que solía ser la relación, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se preguntan si aún existe ese amor que vimos en pantalla y que tanto cautivó al público? Esa es precisamente la pregunta que vamos a desgranar hoy, con todos los detalles que hemos podido recopilar. Prepárense para un viaje a través de los titulares, las especulaciones y, por supuesto, las declaraciones que nos dejan pensando. Si son tan fans de estas dos personalidades como nosotros, les aseguro que no querrán perderse nada de lo que vamos a compartir. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Como muchos de ustedes recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkencikus. La química entre ellos era palpable no solo en la ficción, donde interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que conquistó audiencias de todo el mundo, sino también fuera de cámaras. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos y las entrevistas donde se deshacían en elogios el uno para el otro. Era una de esas parejas que parecía sacada de un cuento de hadas, la combinación perfecta de carisma, talento y una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Los fans, cariñosamente llamados Canem en honor a sus personajes, se volcaron en apoyar su supuesta relación, deseando verlos juntos tanto en la vida real como en nuevos proyectos. El punto álgido de esta atención mediática llegó con su supuesta ruptura. De repente las noticias comenzaron a cambiar. Si bien nunca hubo una confirmación oficial explícita y directa de su relación por parte de ellos, tampoco hubo un comunicado de ruptura. El silencio, en este caso, fue mucho más ruidoso que cualquier palabra. Las especulaciones apuntaban a diversas razones, diferencias en sus carreras, presiones de la fama, o simplemente que la relación, aunque real en su momento, había llegado a su fin natural. Lo cierto es que tras un periodo de intensos rumores y algunas apariciones más distanciadas, la conexión pública entre Can y Demet se desvaneció. Los me gusta mutuos se volvieron escasos, las menciones en entrevistas se redujeron, y las esperanzas de verlos juntos nuevamente parecían desvanecerse con cada día que pasaba. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la aparente separación, el cariño del público por la pareja Canem no ha disminuido. De hecho, en muchas ocasiones, los fans siguen preguntando por el otro, deseando que resurja la chispa. Y es en este contexto donde la pregunta que da título a nuestro vídeo cobra todo su sentido: ¿ama aún Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Y qué hay de Demet? ¿Sigue guardando algún sentimiento por Can? Intentemos analizar las pistas. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su abierta expresión de sentimientos, ha sido mucho más vocal en entrevistas sobre su vida personal, aunque siempre ha mantenido una cierta cautela respecto a relaciones pasadas. En varias ocasiones, cuando se le ha preguntado por Demet, ha respondido con respeto, a menudo destacando la profesionalidad y la buena relación que mantuvieron durante las grabaciones de Erkencikus. Sin embargo, las respuestas suelen ser un tanto ambiguas, dejando la puerta abierta a interpretaciones. Por ejemplo, ha llegado a decir algo así como: Demet es una gran actriz y una persona maravillosa. Tuvimos una conexión especial en ese proyecto y siempre la recordaré con cariño. Unas palabras amables, sí, pero ¿es eso amor o es el recuerdo de un tiempo pasado, una etapa importante en su carrera? Por otro lado, Demet Özdemir ha sido históricamente más reservada con su vida privada. Suele enfocarse en su trabajo, en sus proyectos actuales y en su crecimiento profesional. Cuando se le pregunta por Can, sus respuestas son aún más escuetas, a menudo desviando la conversación hacia su carrera o mostrando una actitud más distante. Podría interpretarse como profesionalismo y madurez, o como un intento de cerrar definitivamente ese capítulo. Lo que es innegable es que tras Erkencikus, ambos han seguido caminos profesionales distintos y han tenido sus propias vidas privadas. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, ganando fama en Italia y otros países, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía y expandiendo su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Sin embargo, el factor que mantiene viva la llama de la especulación es el impacto que tuvo su relación y su química en la audiencia.
Muchos fans se aferran a la idea de que un amor tan fuerte, tan visible, no puede simplemente desaparecer. Creen que a pesar de las circunstancias, las personalidades y las trayectorias profesionales, podría haber quedado una conexión profunda, un amor que solo necesita el momento adecuado para resurgir. Y es aquí donde entra la parte más intrigante de este debate: ¿están esperando el uno por el otro? ¿O simplemente el público anhela un reencuentro que quizás solo exista en sus fantasías? Hemos visto a lo largo de la historia de la fama que las relaciones entre actores, especialmente aquellas que nacen en sets de rodaje con una química tan potente, a menudo son objeto de un escrutinio público implacable. Los fans se convierten en detectives, analizando cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública. Y si bien esto puede ser lisonjero para los artistas, también puede ser una carga inmensa, especialmente cuando una relación termina. Es posible que Khan y Demet, conscientes de la intensidad del afecto que generaron, hayan decidido poner una distancia prudencial para proteger su privacidad y sus vidas actuales. Ahora, ¿hay alguna evidencia reciente que pueda sugerir algo más allá de la cordialidad profesional? Recientemente hemos visto ciertos movimientos en redes sociales, a veces un me gusta casual, un comentario sutil, que los fans inmediatamente interpretan como una señal. Pero seamos honestos, en el mundo digital, un me gusta puede significar muchas cosas: un gesto de cortesía, un recordatorio de un buen momento compartido, o simplemente una forma de mantenerse conectado con una figura pública que en su momento fue importante. No podemos basar una teoría de amor eterno en un simple botón de me gusta. Lo que sí podemos afirmar es que ambos han demostrado una gran madurez profesional. Han seguido adelante con sus carreras, han demostrado su talento en diversos proyectos y han construido sus propias identidades como artistas. Si bien la nostalgia por la pareja Khan es comprensible, es importante recordar que son dos individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. La pregunta de si aún se aman es algo que solo ellos dos pueden responder, y es probable que nunca lo hagan públicamente de una manera que satisfaga completamente a los fans. Lo que podemos hacer como espectadores es apreciar el trabajo que hicieron juntos, el impacto que tuvieron y el recuerdo de esa química inolvidable. Quizás, en lugar de obsesionarnos con si el amor romántico sigue ahí, deberíamos centrarnos en la admiración mutua y el respeto profesional que parecen mantener. Es posible que ese sea el tipo de amor que perdura, un amor maduro y basado en el reconocimiento del valor del otro. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo un campo minado de presiones externas, expectativas y la constante exposición mediática. Lo que vemos en pantalla es a menudo una construcción, y lo que sucede detrás de cámaras es una realidad mucho más compleja. Si Khan y Demet tuvieron una relación sentimental real, es muy probable que las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias individuales hayan jugado un papel crucial en su desenlace. A menudo los fans confunden la química en pantalla con una relación duradera en la vida real. Si bien es cierto que la conexión entre Khan y Demet era excepcional y cautivó a millones, esto no necesariamente se traduce en un amor romántico que perdure para siempre. Ambos son actores profesionales y la capacidad de crear esa conexión en la ficción es parte de su talento. Hemos analizado las declaraciones públicas, la ausencia de ellas, los movimientos en redes sociales y el impacto emocional que esta pareja tuvo en su audiencia. La conclusión, aunque quizás no sea la que muchos esperaban, es que no hay pruebas contundentes de que Can Yaman y Demet Özdemir sigan manteniendo un amor romántico en el presente. Lo que sí parece existir es un profundo respeto mutuo, un recuerdo cariñoso de una etapa significativa de sus vidas y carreras, y una apreciación por el impacto que tuvieron juntos en el mundo del entretenimiento. El misterio de si aún se aman puede que nunca se resuelva completamente, y quizás eso sea parte de su encanto. Lo que sí sabemos es que ambos continúan brillando en sus respectivas carreras, y eso es algo digno de celebrar. La magia de Erkencikus y la pareja Khan seguirá viva en la memoria de sus fans, y eso, en sí mismo, es un legado importante. Así que, para recapitular, hemos explorado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su icónico romance en Erkencikus, hasta las especulaciones sobre su relación actual. Hemos analizado las declaraciones, la falta de ellas, y las interpretaciones que los fans hacen de cada gesto. Y la conclusión, basada en la información disponible, es que si bien el cariño y el respeto mutuo parecen existir, no hay indicios claros de un amor romántico activo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las teorías,
las esperanzas y la realidad del mundo del espectáculo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que aún hay una posibilidad de que el amor resurja entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que es mejor dejar ese capítulo como un hermoso recuerdo? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Déjenme saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.